Importante valorarlo porque estamos reconociendo bajo la idea de civilizaciones originarias aquellas civilizaciones que son originales en su origen, ¿no? Que se basan en sí mismas, que no aprendieron de otras, que todo lo que hicieron lo hicieron a partir de su propio descubrimiento y aprendizaje, ¿no? Y que por lo tanto dominaban mejor que las otras las circunstancias, no solo de su propia contextura social, humana, de interrelación entre grupos, sino el sentido territorial y la comprensión del espacio en el cual habitaban. Manejaban el espacio mejor que nadie, ¿no? Y esto lo vemos ahora, todo el mundo lo ha comentado con motivo de los sucesos de las inundaciones en el norte, con motivo del problema de la sequía en el sur. Problemas que ellos administraban porque conocían muy bien el territorio, porque habían nacido ahí, ¿no? Y su principal reto fue resolver los problemas que habían encontrado. Las civilizaciones originarias son grandes porque dan soluciones originales a los problemas que encuentran, ¿no? Y son, pues, básicamente las que se reconocen como originales, las que resumimos en la pantalla, ¿no? Mesopotamia, que es la zona de Irak, Siria actualmente, y la gran personalidad que tienen estos pueblos para resistir todos los embates de las culturas dominadoras, ¿no? Occidentales, y que están en el proceso también semejante de volver a recuperar el espacio que siempre tuvieron, ¿no? La civilización china que lidera esa resurgencia, las civilizaciones del valle, de los valles de la India, que expresan también una producción de cultura sumamente original y muy libre y muy autocentrada, que está llevando a que la India sea también otra de las grandes potencias que emergen. Egipto, con todo lo que significa para la experiencia mundial y con todo lo que significó para la experiencia europea, ¿no? Porque para Europa, Grecia, eso vino a ser más o menos la historia que se rescató a partir del siglo XVI, ¿no? Para adelante, Grecia se convierte en el modelo de la política para Europa. Pero antes de eso era Egipto. Antes de eso era Egipto. El modelo de la política europea la tomaron Roma la toma de Egipto, ¿no? El aprendizaje de la manera imperial que ellos trabajan lo toman más de Egipto. Después viene Grecia, ¿no? Egipto representa un punto civilizatorio igualmente original, y el Centroamérica, ¿no? Con la gran alianza que lograban hacer los pueblos de Teotihuacán, Texcoco, Tlacolpan, en el Valle de México, ¿no? Y que armaron una civilización que, a juicio de los estudios más recientes, fue estrictamente democrática, porque en todas las rezagos que han dejado ellos en Teotihuacán, incluso en el lado maya, enormes pirámides que existen impresionantes. No hay una sola huella de que hubiese habido un solo monarca que manejaba a la civilización centroamericana, ¿no? La conclusión es que en realidad eso se administraba por un consejo aristocrático, es decir, por un consejo de hombres ilustrados. Y no había ni monarquía ni imperio en el sentido europeo. Entonces, esa es una salida, un punto de llegada sumamente democrático que aportan. Eso lo dicen los arqueólogos de la nueva arqueología que está surgiendo, ¿no? Porque la arqueología que tuvimos hasta el siglo XX es una arqueología que trataba de ubicar la historia de los pueblos conforme al patrón europeo, y demostrar que el patrón europeo en realidad se repetía en todos los continentes, ¿no? Y bajo ese esquema se trató de hacer también lo mismo en el Perú. Y en el área andina, que la originalidad que salta a la vista inmediatamente es el papel del ayllu, ¿no? El ayllu, que a juicio de algunos autores es el espacio más democrático de vida que pudo haber en los territorios de América del Sur, ¿no? Ahí es donde se realizaba, se sostenía realmente el incario, ¿no? No es tanto en el poder del Inca, sino en la capacidad del Inca de tolerar que los ayllus tuviesen una vida democrática en el sentido de su propia gobernanza interna, ¿no? Esto es la originalidad de gobierno que aporta, pero hay una serie de principios que vamos a tratar de simplemente mencionarlos, ¿no? Pero aquí conviene remarcar que la forma de gobierno que teníamos el Incario no corresponde, pues, a lo que la lectura convencional señala, ¿no? La arqueología convencional, la antropología convencional establece una secuencia que es la secuencia europea, que dice que todos los pueblos pasan primero como bandas, luego pasan a ser tribus, luego se convierten en estados regionales, y el camino inevitable es el ser imperios, ¿no? Por eso, cuando se llegó a América del Sur y se encontró que había un incanato, la conclusión fueron que estábamos ya en el estado de imperios, ¿no?
y que el inevitable camino que teníamos que seguir era el del imperio esclavista. Y lo llegaron a decir incluso mentalidades de izquierda que ubicaban la secuencia histórica nuestra dentro del patrón evolutivo, entre comillas, que habían trabajado los europeos, ¿no? Este relato ya no convence, y no por razones estrictamente ideológicas, sino por razones empíricas. Se encuentra que en realidad en la experiencia de los pueblos hay casi como ciclos que llevan a que las comunidades primero trabajen, vivan como comunidades que se autogobiernan, generalmente bajo formas democráticas, a veces incluso con rotación de cargos o a veces con consejos internos que son los que se encargan del orden público. En cierto momento se asocian y forman alianzas territoriales, como es el caso ejemplar en América del Norte. Y cuando ven que las asociaciones no funcionan por alguna razón, digamos, aparece uno de ellos que intenta someter al resto, simplemente se separan, ¿no? Y vuelven a hacer asociaciones territoriales. Eso lo dicen arqueólogos modernos, recientes, ¿no? Que trabajan los datos. Entonces, no hay una linealidad en el proceso evolutivo, sino que hay más o menos ciclos, y por regla general, después de todo gran imperio, se vuelve siempre una situación democrática. Las comunidades tienden a un gobierno democrático en sí mismo, es decir, a una cierta igualación, ¿no? Y a veces llegan a formas que no son imperiales en sentido propio, sino patriarcales, es decir, hay un, entre comillas, monarca, pero que no tiene el poder autoritario que tienen las monarquías, que tuvieron las monarquías europeas, sino que son patriarcales, ¿no? Que tratan a grupos como si fuesen sus descendientes, ¿no? Y en ciertos momentos, en ciertas experiencias, se avanza a imperios también, ¿no? Pero son imperios que no necesariamente sobreviven, pueden simplemente volver al estado de asociaciones territoriales dependiendo de cómo se comporten. Todo eso está documentado, ¿no? El libro de David Graeber y David Wengrow, que la vez pasada en el debate lo mencionó uno de los compañeros, ¿no? Que se titula el nacimiento de todo, ¿no? Es un libro que acaba de aparecer en 2021, que es un recuento de estudios de los pueblos de 5.000 años de historia, que no está cubierto por la historia occidental, porque la historia occidental comienza hace 2.000 años, y en el mejor de los casos 600 años desde Grecia, ¿no? Y antes de eso, ¿qué hubo, no? Antes de eso hubieron hasta después de la última glaciación, 10.000 años, habían 7.000 años de historia perdida, ¿no? Y la pregunta que ellos hacen al comienzo del libro es, y bueno, ¿qué pasó en esos 7.000 años? ¿No? No es posible suponer que fuese una situación estancada. Y justo ahí dicen, hubo muchos ciclos de asociaciones, comunidades y en fin, ¿no? Descartemos esa idea. En el caso nuestro no se organizaron, estaban en una situación distinta, muy propia, que no es exactamente la de un imperio. No es un imperio en el sentido occidental de la palabra, ¿no? Como la de un monarca que impone autoritariamente sus condiciones, sino un imperio en el sentido que alguien imperaba, ¿no? Es decir, alguien manejaba el territorio. Era la palabra más correcta, quizás sea la de incario, que es la que propusieron Emilio Ochoa y Virgilio Roel, entre otros, ¿no? Y es un incario que tiene un punto de fundación que tenemos que entender y valorarlo bien, ¿no? El punto de fundación, pues, en el que todos los cronistas, historiadores, incluso las leyendas coinciden, fue Manco Cápac. Y Manco Cápac dio la clave para hacer del Incario una experiencia que siempre enriquezca, crezca y una en vez de enfrentar, ¿no? Lo cual no excluyó, por supuesto, enfrentamientos, pero dio la pauta. Aquí está en el testimonio de Garcilaso. Dice él que fue ley y mandato expreso del primer Inca Manco Cápac para todos los descendientes que en ninguna manera derramasen sangre en conquistas violentas que hiciesen, si no fuese más no poder, es decir, a menos que no pudiesen, ¿no? Y que procurasen atraer los indios beneficios con beneficios y buenas mañas. Aquí estoy con este problema que me está tapando parte ya. Y que procurasen atraer los indios con caricias y beneficios y buenas mañas, porque así serían amados de los vasallos conquistados por amor, ¿no? Conquistados por amor.
O sea, la regla de la expansión inca no es la regla de la violencia y la sumisión a la fuerza, que es la regla típica del imperio romano. Es la de la conquista por amor, ¿no? A menos que no pudiesen hacerlo, si no fuese a más no poder, como dicen, ¿no? Y aquí dice, con caricias y beneficios y buena maña. Pero buena maña, no en el sentido que tiene en los tiempos actuales la palabra maña. En realidad, ese sentido de buenas formas, ¿no? De buenas maneras, ¿no? Es como se entendía en su momento, ¿no? Esa era la regla básica que dijo Manco Cápac, así vamos a crecer, ¿no? Y que de algún modo lo practicaron todos los incas que lo suceden, ¿no? Hasta Huayna Cápac, que era considerado el padre más noble del Incario, ¿no? Lo amaban a Huayna Cápac en todos los extremos donde visitaba, ¿no? Entonces, esto es un hecho importante, ¿no? Porque estamos en el conflicto entre Maquiavelo y yo no sé si poner la imagen de Maquiavelo y Ignacio Loyola o Maquiavelo y Jesús, para quienes tienen una creencia cristiana, ¿no? Porque el lenguaje de Maquiavelo es conquistar por la fuerza. Maquiavelo no inventa el dominio autoritario. En realidad lo que hace Maquiavelo es sintetizar las experiencias de la expansión europea típicamente protagonizadas por el Imperio Romano, ¿no? Él no inventa las leyes de la política europea, lo que hace es ponerlas en libro y lo que hace la academia es convertirlas en ciencia, ¿no? Pero lo que hace Ignacio Loyola es basar el trabajo de su compañía sobre principios y no estoy haciendo campaña para Ignacio Loyola, pero es el principal contendor de él en ese momento, porque casi son contemporáneos con Maquiavelo, ¿no? Y entonces, pero si queremos verlo en el esquema más grande de contraposición entre lo que es el imperio, pues es la imagen del cristianismo de Jesús, digo, ¿no? No el que luego la Iglesia Católica impostó, fabricó y se apoderó, ¿no? Que tenía en el centro también el sentido del amor, ¿no? Pues esto está en la enseñanza que dan los incas, ¿no? Y esto hace que Blas Valera, cuando se dedica a catequizar, porque él va, incluso forma parte de los, de las, de las visitas que se hacían para extirpar a los idolatores en la zona, a los idólatras en la zona de Guarachirí, después en Sicuani mismo, perdón, en Juli, va Blas Valera. Y él se da cuenta que las enseñanzas que tenían los pueblos eran plenamente conciliables con el cristianismo. Y entonces su proyecto de Blas Valera era armar una religión peruana basada en las enseñanzas de los propios incas, que las manejaban en los pueblos, las compartidas, porque él se daba cuenta que pues no había contradicción con el mensaje del cristianismo entendido en los términos del cristianismo de Jesús, no el cristianismo de la iglesia que se imponía. Entonces, esto me parece a mí un hecho importante, ¿no? Porque nos va a decir hasta qué punto el amor juega como principio de la política. Y hasta qué punto, por ejemplo, la represión y la sanción no es el resultado natural de la política. Hasta qué punto puede operar también el perdón, ¿no? El perdón como herramienta de la política, el perdón como herramienta del derecho, ¿no? A veces no hace falta castigar. A veces perdonar resuelve más casos, ¿no? Y a veces perdonar previene más el delito, ¿no? Todo depende de cómo. Pero entonces, ahí hay una cosa que va a ser marcada como uno de los principios que permitieron, a mi modo de ver, cuando uno se pregunta, ¿y cómo fue que crecieron? Si es cierto que fue en solo 100 años, yo pienso que no fue en 100 años, en realidad los testimonios y ahí hay que trabajar más. Creo que pudieron ser por lo menos 300 años de periodo incaico, ¿no? Pero peor aún, si fue cierto que fue solo 100 años, ¿cómo pudieron crecer tanto, ¿no? ¿Cómo se expandieron tanto, ¿no? Y si bien habían enfrentamientos locales, en general la paz que había era una paz duradera, ¿no? La que hubo. Y entonces, cuando vemos que el principio que ellos usaban era el de dialogar sobre beneficios y con buenas maneras y con amor, entonces es posible que esto haya resultado. Y hay testimonios de varios de los pueblos que no, creo que va a ser muy largo leerlos, pero están en cualquiera de los cronistas, ¿no? Como
cuando conquistan, incluso en la zona de Apurímac, en Alca, en el Collasuyo, cuando llegan a Arequipa, a Cari, como muchos de los curacas terminan por abrir las puertas a los ejércitos incas que llegan para contactarlos, porque las ventajas que les ofrecen son enormes, ¿no? Y porque el trato que tienen es enorme, y porque la sabiduría que tienen es respetable, ¿no? Entonces dicen, estamos de acuerdo con que ustedes nos incluyan y nos pongan como parte del servicio del Inca, ¿no? Servicio en el sentido de gobierno, ¿no? Y entonces, no fue exactamente un imperio, no fue un imperio en el sentido occidental, tampoco fue una confederación que podría haber sido un punto de llegada, por ejemplo, si se hubiesen formado asociaciones de comunidades en Charca, en el sur, quizás en parte de, de lo que fue después la Gran Colombia, podría haber surgido una confederación de pueblos, ¿no? Con liderazgos fuertes en cada, pero tampoco fue eso, ¿no? Porque en realidad todos estaban más o menos incluidos bajo una suerte de asociación de comunidades, ¿no? Una federación de comunidades, ¿no? Bajo el liderazgo de los incas de Cusco. Creo que esta es la idea que mejor podría expresar la manera original en que se organizaron las comunidades del Incario para su gobierno. Una suerte de federación andina basada, que tenía como centro de su vida política el ayllu, ¿no? El ayllu resume el espacio en el que se ejerce la sociedad, ¿no? No solo es el espacio del prefecto, en el sentido político, del que viene enviado por el Inca, sino el espacio de realización de todas las necesidades que las poblaciones, los grupos, los clanes que habían, requerían hacer para poder sobrevivir, ¿no? Bajo el mando de los curacas y de los funcionarios que llegaban cuando era necesario, ¿no? Del Incario. Entonces, esto quizás expresa la originalidad, ¿no? Una asociación de pueblos que se acerca a un modelo de Estado descentralizado, ¿no? Que podría ser la base de un Estado descentralizado. Pero esto es algo que tenemos que seguirlo trabajando, ¿no? Y nosotros decimos, en realidad, estamos ante una democracia típica, una propia, original, justamente, que se desprende de esa característica de ser nosotros una civilización originaria, en donde no copiamos la democracia, sino que la inventamos, ¿no? La creamos según nuestra forma. Y esto es algo que tampoco lo decimos por un afán de autoadular al Incario o prestarnos el concepto europeo, ¿no? En realidad, casi todos, lo había dicho hace un rato, los estudios llevan a que las comunidades de lo que se existieron entre los primeros 7.000 años después de la segunda glaciación eran comunidades que tendían a formas democráticas de gobierno bajo diferentes formas, ¿no? Y la nuestra era una democracia comunitaria esencialmente, es decir, tenía en el centro la comunidad, se tomaban decisiones como comunidad, se elegían a los representantes en la comunidad, ¿no? Y la comunidad se movilizaba como un todo para el trabajo productivo, para el servicio de lo que era el manejo de los asentamientos, para la educación, entre comillas, de la gente, la comunidad como tal actuaba, ¿no? Y la comunidad decidía, junto con sus jefes, la adherencia o no a los mandatos del Inca cuando el Inca lo demandaba, ¿no? Y la comunidad decidía como tal qué cosas se tenía que llevar para satisfacer las demandas del Cusco cada vez que debían entregar el llamado tributo, que no era exactamente un tributo en el sentido capitalista de la palabra, sino la contraprestación que hacían las comunidades por la protección que el Inca les daba y la seguridad que les daba para las épocas de emergencia, ¿no? Todo esto tenemos que entenderlo mejor, ¿no? Una democracia comunitaria que tiene como un principio de relación entre comunidades y centros de gobierno el principio de reciprocidad. Es decir, aportamos para el mantenimiento del grupo de gobierno a cambio de la protección que el Inca también nos da, ¿no? Bajo una regla de reciprocidad que se respeta en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Hasta qué punto, planteo la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto el principio de reciprocidad podría ser también forma o mecanismo para articular las relaciones entre lo que ahora llamamos municipios, gobiernos regionales,
y gobierno central, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos salir de ese esquema de verticalidad en el que el gobierno central es casi el que se superpone a las regiones y se superpone a los municipios y no hay ninguna reciprocidad, ¿no? Porque en realidad el gobierno central decide con un criterio esencialmente vertical y autoritario. Entonces, ahí hay una idea de democracia que también la expresan de diferente manera los autores, ¿no? Aquí quiero poner esta cita justo de los autores que había mencionado hace un rato, ¿no? Como la España de los Habsburgo, la aristocracia guerrera azteca había surgido de orígenes relativamente humildes para crear uno de los imperios más grandes del mundo. Está hablando de la aristocracia azteca. Pero incluso su triple alianza palidece cuando se la compara con la que encontraron los conquistadores en los Andes peruanos, ¿no? O sea, la capacidad de gobierno que se había desarrollado en el sur era, pues, empobrecía lo que habían logrado los centroamericanos con este modelo de democracia por consejo al que me he referido, ¿no? En el testimonio de eso. Cito autores extranjeros porque entre nosotros hay muchos que lo han dicho ya. Luis Valcárcel, el propio Mariátegui habla del Ayllu como una unidad de vida muy igualitaria. Lo hemos dicho, ¿no? Pero quizás el testimonio de alguien que ve de fuera a veces nos ayuda a ver con más claridad aquello que a veces nosotros mismos no lo sabemos ver, ¿no? Entonces, el valor que tiene el gobierno del Incario bajo estas formas que colocan al Ayllu en el centro es enorme. Y como ponen ellos, en realidad supera en dimensiones a lo que lograron los centroamericanos, que de por sí fue grande, fue muy grande, ¿no? Y aquí esta reflexión dice, por este cuidado tan anticipado que los incas en el beneficio de sus vasallos tenían, dice muchas veces el padre Blas Valera, que en ninguna manera los debían llamar reyes, sino muy prudentes y diligentes tutores de pupilos. Y los indios, por decirlo todo en una palabra, les llamaban amador de pobres. Entonces, yo veo aquí la idea de un gobierno patriarcal, ¿no? Patriarcal, ¿no? Que es una asociación de comunidades bajo una dirección, bajo una jefatura patriarcal, ¿no? Que tiene en el gobierno del Cusco no a sus dominadores, sino a sus representantes, a sus padres, a sus progenitores, al que va a protegerlos frente a todas las inclemencias que todos los pueblos sufren porque no saben que hay más allá de las fronteras en las que habitan, ¿no? Y entonces, esta es una democracia comunitaria de sesgo patriarcal en ese sentido, ¿no? Y eso es propio, es algo que en el caso peruano es distintivo. Esto es lo que sale de Garcilaso de la Vega. Y de los propios autores que dicen luego más adelante, el imperio, después de todo, fue encima de 2.500 millas de largo, digamos casi 4.000. En realidad fueron casi hasta 5.000 o 6.000 kilómetros, ¿no? En las villas distantes del Cusco, Chanchán u otros centros de poder real, el aparato imperial aparecía muy esporádicamente, ¿no? Y muchas villas se mantenían largamente autogobernadas, ¿no? O sea, en el modelo de democracia comunitaria incaico hay en realidad un gran espacio para el autogobierno. Ellos resuelven sus problemas, ellos deciden cómo van a producir, ellos deciden cómo van a repartir, ellos deciden cuánto van a poner en los tambos, en las colcas para poder guardar para la época. Ellos deciden cómo van a intercambiar con sus vecinos. Se autogobiernan, ¿no? Y esto supone un nivel de autonomía que en el modelo de Estado moderno, en especial en el Perú, le hemos perdido notablemente. La autonomía que tienen los municipios y los gobiernos regionales es realmente bastante limitada, ¿no? Pero entonces este concepto de autogobierno pasa a ser otra de las cosas que debemos discutir, ¿no? ¿De qué manera este concepto de autogobierno puede entrar en un diseño, un rediseño del Estado peruano, ¿no?